antes de que pasemos a discutir su perspectiva sobre lo que podría salirse de control entre Estados Unidos e Irán en un conflicto bélico, hay dos anuncios importantes relacionados con China que usted ha traído a mi atención y que están generando serias alarmas, o al menos deberían hacerlo, en todo Occidente. Una de las cuestiones es que Taiwán anunció que no trasladará el 40% de su producción de microchips a los Estados Unidos, tal como se había acordado previamente. Eso, por supuesto, anula una inversión prometida de $250 millones. Y en segundo lugar, China continental ahora está apoyando fuerzas partidarias de la reunificación en Taiwán. Comencemos con las fuerzas partidarias de la reunificación en Taiwán. ¿Qué significa eso? Bueno, están hablando principalmente de la KMT. Este es el partido Kuomintang de Chiang Kai-shek. Recuerden, el mariscal Chiang Kai-shek fue el distinguido caballero que trasladó a las fuerzas nacionalistas desde el continente hacia Taiwán, con el propósito de que pudieran escapar de la inminente destrucción a manos de las fuerzas comunistas que habían resultado victoriosas en la guerra civil. Se han convertido en el grupo de presión más fuerte de la isla para la reunificación con el continente. Pues el Kuomintang es un KMT muy poderoso porque domina el parlamento. Ahora mismo el parlamento, la mayoría en el parlamento de Taiwán, es pro reunificación con China. Muy pocos estadounidenses son conscientes de eso. Creen que hay algún tipo de carrera loca para declarar la independencia y no la hay. Y de hecho han bloqueado los esfuerzos del presidente, quien es partidario de la independencia, para tomar medidas en apoyo de la misma. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es que ahora creo que pueden esperar una financiación directa por parte del continente, porque lo último que el continente chino desea es una guerra. No quieren tener que luchar por Taiwán. A ellos les gustaría una unificación pacífica, bajo condiciones que probablemente sean muy parecidas al acuerdo que se pactó con Hong Kong, y eso es algo que el KMT pro unificación aceptará sin ninguna duda. Así que creo que debemos entender que ahora mismo China tiene las cartas clave y también entienden algo más, juez. Si pensamos que los chinos van a atacar Taiwán, lo primero que haremos es destruir la instalación de fabricación de microcircuitos en Taiwán que todo el mundo quiere. Así que no vamos a permitir de ninguna manera que los chinos se hagan con la propiedad de esto. La verdad es que es así de simple. Estás hablando de una acción militar entre los Estados Unidos, pero los Estados Unidos atacarían a su propio aliado. Es decir, ¿cuál es la relación real entre los Estados Unidos y Taiwán? Taiwán es parte de China. Esa es la política pública oficial de los Estados Unidos y eso es precisamente lo que China afirma. Exactamente. Y nosotros nos comprometimos a eso en el comunicado de Correcto. Shanghái, el momento en que el presidente Nixon fue a China y reabrió las relaciones con los chinos, y nos hemos mantenido firmes en eso. Así que lo último que queremos, o históricamente hemos querido, es un conflicto con China. No hay ninguna razón para que nos interpongamos en el camino de la reunificación de China con Taiwán. Taiwán ha sido una parte de China durante la mayor parte de su historia. Fue solo una parte de Japón durante un corto periodo en el siglo XIX y el siglo XX, así que deberíamos apoyar eso. Yo creo que lo que es muy importante es que la instalación en Taiwán se llama TSMC. Fue fundada por Morris Chang, quien en realidad trabajó en Texas Instruments. Él dejó Texas Instruments y regresó a Taiwán, donde fundó TSMC, la cual se ha convertido en una instalación de fabricación verdaderamente brillante para la microelectrónica más fina, más compleja y más eficiente del mundo. Él nunca estuvo muy dispuesto a trasladar la producción a Estados Unidos, cuando en su lugar podía expandir asociaciones con China y Japón. Eso no significa que no quiera vender los microcircuitos que producen, pero el otro problema es que queremos poner la fábrica en medio del desierto de Arizona. No tiene mucho sentido porque se consume mucha agua en el proceso de fabricación de semiconductores. El otro problema es que no está cerca de una fuente de capital humano cualificado. En realidad se necesita una persona con habilidades técnicas y lo suficientemente inteligente para construir la microcircuitería, y su argumento es que eso no está presente en el desierto de Arizona.
Ok. Así que hay muchas más cosas pasando aquí, pero el punto es que siempre hemos dejado claro en privado que si pensáramos que los chinos tomarían Taiwán militarmente, la instalación de TSMC, la ubicación de fabricación de los semiconductores, sería el primer objetivo en nuestra lista. Es Sí. decir, Estados Unidos, después de perder su deseo de que Taiwán permanezca independiente del continente, destruiría el aspecto más rentable de Taiwán. Bueno, no creemos que vayamos a hacerlo a menos que los chinos terminen en un conflicto directo con Taiwán. Es decir, si van a intentar apoderarse de la isla por la fuerza, entonces destruiríamos la base de fabricación que tienen allí. Pero Nos resistiríamos por la fuerza porque a mi parecer esto sería una auténtica locura, pero tú dime, tú eres la persona que entiende de asuntos militares. ¿Intentaríamos oponernos por la fuerza a la adquisición china de Taiwán, también por la fuerza? Oh, sí, creo que hay muchísimas personas que están a favor de eso en Washington, D.C. Me comuniqué con senadores por teléfono. Esa fue una de las preguntas más importantes que me hicieron. Parecen creer que trasladar cientos de barcos a una posición a 6.000 millas de distancia de los Estados Unidos para defender Taiwán es algo que podemos hacer con facilidad. No podemos. Esos barcos son simplemente parte de un gran conjunto de objetivos para un número ilimitado de misiles chinos. Así que yo diría que no, de ninguna manera. Esa es la última pelea que jamás querrías tener. Puedes perderla, pero no creo que puedas ganarla. De acuerdo. Un último tema antes de que pasemos a la visita del primer ministro Netanyahu mañana. ¿Está el Kremlin preparando una ofensiva de primavera significativa en el este y el sur de Ucrania? Sí, creo que se puede sostener ese argumento. Han estado haciendo muchas cosas desde hace algún tiempo para prepararse en el sur y, diría yo, en el noreste de Ucrania, para completar la toma de los lugares que habían dicho desde el principio que tomarían. Y uno de esos, por supuesto, es Odessa. Tienes que cruzar el río Dnieper y atacar hacia el sur para tomar Odessa. Odessa es históricamente una ciudad rusa donde absolutamente todo el mundo habla ruso. La otra es Yarkov, que los ucranianos llaman Yarkov. Esa también es históricamente rusa. Ahora, más allá de eso, no sabemos, pero creo que los rusos tendrían suficientes tropas. Si decidieran moverse directamente hacia el oeste, en dirección a Kiev, podrían hacerlo, y probablemente podrían entrar en Kiev y tomarla. Los ucranianos están contra las cuerdas, no tienen mucho con qué defenderse. Pero no creo que los rusos deseen eso, porque en realidad preferirían que Ucrania termine siendo muy parecida a Austria. Y esa sería la Ucrania histórica. Y si miras el mapa de la llamada Novorossiya, que es la nueva Rusia, tal como fue fundada por Catalina la Grande en el siglo XVIII, cuando era emperatriz de Rusia, eso es realmente lo que les interesa. Y no les interesa gobernar a los ucranianos bajo ninguna circunstancia. La gente no parece entender eso. ¿Qué puede el presidente Trump esperar oír cuando su jefe lo visite mañana en la Casa Blanca? Sabes, esa es una pregunta bastante interesante. Creo que el señor Netanyahu y él discutirán cómo planean avanzar en esta situación. Pienso que será un ejercicio para determinar el reparto de la carga. ¿Cuánto de la lucha llevaremos nosotros a Irán frente a cuánto llevarán ellos? Porque hay que recordar que los israelíes tienen una agenda que aún no se ha cumplido en Gaza. Así que una guerra con Irán podría ofrecerles la oportunidad de regresar a la Franja de Gaza y matar o expulsar a la población que aún permanece allí. Creo que eso es una prioridad muy alta para ellos. Probablemente querrán atacar objetivos militares en Líbano y posiblemente también en Siria. Así que creo que una parte de esto será lo que acabo de describir, lo que también están dispuestos a hacer contra Irán, pero en realidad dejando muy claro lo que haremos nosotros y cómo coordinaremos todo este asunto. Probablemente van a discutir qué sucede si esto se prolonga por 10 días, 2 semanas. ¿Y entonces qué? ¿Cuáles son las vías de escape? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar? Más allá de las exigencias que estamos planteando. Y recuerden, saben, no hemos sido del todo honestos sobre nuestras demandas, porque esta campaña, francamente, está diseñada para destruir Irán. Bueno, nosotros habíamos mencionado el cambio de régimen como una opción distante en tercer o cuarto lugar, porque somos conscientes de que no podemos simplemente eliminar al régimen desde el aire con misiles y ataques aéreos.
Pero sí, lo que realmente queremos es destruir el Estado, queremos provocar su desintegración total. Así que si comprendes que tu objetivo es causar una desintegración, entonces tu lista de blancos y prioridades debe reflejar precisamente eso. Quieres lograr ciertos efectos específicos. Eso implica atacar recursos vitales como el agua, los alimentos, los puertos, la energía, todas esas infraestructuras esenciales, y creo que todas ellas ya están consideradas en la agenda de objetivos. Pero de nuevo, ya sabes, ¿qué pasa si no funciona? Podemos discutir eso. Pues mañana el primer ministro Netanyahu recitará la postura oficial del Mossad. El estenógrafo del Mossad, también conocido como el director de la CIA, estará presente y asentirá con su aprobación. El escéptico del Mossad, también conocido como el director de inteligencia nacional, Chelsea Gabbard, no estará allí. Y todos estos argumentos que Trump escuchará de Hegseth y Rubio y ese Sebastián Gorka y los demás serán: es hora de bombardear, es hora de matar, hagámoslo y acabemos con esto de una vez. Trump dirá: quiero una entrada y salida rápidas como hicimos en Venezuela. Le dirán que no existe tal cosa como una entrada y salida rápidas a Teherán. ¿Qué? ¿Van a secuestrar a un hombre de 85 años de su habitación a las 2 de la mañana? No necesariamente es así. Recuerda que el entonces presidente Bill Clinton formuló esa pregunta. ¿Por cuánto tiempo se extenderá esta situación en el contexto de la campaña aérea de Kosovo? Y se le dijo inicialmente unos pocos días, una semana, quizás 2 semanas como máximo. Bueno, la campaña aérea de Kosovo duró 78 días y no fue en última instancia la campaña aérea la que realmente obligó a los serbios a abandonar Kosovo. Fueron los rusos a quienes Strobe Talbot había visitado en Moscú, prometiéndoles ciertas cosas, y basándose en eso, los rusos dijeron: no podemos apoyarlos durante el invierno. Y la razón por la que los serbios se mantuvieron firmes contra nosotros en Kosovo, sí, fue que los rusos les habían asegurado que ellos podrían suministrarles, sí, la comida y el combustible que necesitarían para pasar el invierno, asumiendo que serían bombardeados, ya sabes, a la edad de piedra, que por supuesto es lo que intentamos hacer. No funcionó, pero Strobe Talbot se salió con la suya, así que los serbios se retiraron. Mi punto es que el poder aéreo y de misiles es un producto incierto. No se sabe cuánto puede llegar a conseguir. Y dado que no hemos estipulado con mucha claridad lo que realmente queremos, más allá de las 3 exigencias que el señor Netanyahu planteó y que, francamente, los iraníes simplemente no pueden aceptar, yo no sé cuánto tiempo más podría prolongarse esta situación, y dudo que alguien más lo sepa con certeza. Y si al presidente Trump se le está informando de otra manera, entonces no le están diciendo la verdad completa. ¿Cuál es el panorama regional probable si Estados Unidos se involucra en un bombardeo sostenido de Teherán de más de 2 o 3 semanas con los israelíes en un esfuerzo por decapitar al régimen iraní? Es decir, uno solo puede imaginarse cuál sería la respuesta por parte de Irán dirigida contra Israel y contra las fuerzas militares estadounidenses presentes en la región. Bueno, para mencionar brevemente de nuevo, la campaña aérea de Kosovo quedó bastante claro a medida que avanzábamos en abril y mayo que la campaña no se mantendría durante todo el verano porque los italianos, los griegos e incluso los turcos, entre otros, estaban presentando objeciones. Y lo mismo les ocurría a los españoles. Pausa, porque esto tendría un impacto no solo en la temporada turística, sino también en la calidad de vida y la prosperidad en el Mediterráneo. Así que había una creciente urgencia por terminar la guerra. Ahora creo que la situación es probablemente igual de mala en el Medio Oriente. Estoy seguro de que los saudíes, los Emiratos, Qatar, Kuwait, Egipto, Jordania, todos se alzarán en armas si esto dura más de un par de semanas, porque les perjudica enormemente. Daña sus negocios, mi pausa afecta directamente sus ingresos. Pero lo más importante, los turcos, y creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, su punto de vista sobre toda esta situación es que, aunque puedan tener diferencias con Irán, no apoyan en absoluto una campaña que esté diseñada para destruir a Irán, no lo hacen. Y la mayoría de la población turca que preferiría volverse contra Israel y matar a todo el mundo. Esa es la sensación que uno percibe en Estambul. Así que creo, sabes, Paus, esta es una operación de muy alto riesgo. Estamos intentando asegurar la hegemonía israelí sobre toda la región durante las próximas décadas, eliminando lo que es ostensiblemente el principal obstáculo. Pero la verdad es que, aunque pueda parecer el obstáculo más importante, no es el único.
Y yo diría que Turquía es bastante capaz militarmente de representar una amenaza aún mayor para Israel de lo que Irán jamás ha hecho. Los turcos atacarán militarmente a Israel con la intención de aliviar parte de la presión que se ejerce sobre Irán en un momento en que éste está siendo atacado por Estados Unidos e Israel. Solo si los rusos y los chinos están con ellos. Harán todo lo posible por ayudar a los iraníes sin ir a la guerra con los israelíes o con nosotros. Recuerde, siempre volvemos al mismo asunto. Juez. La mayoría de los estados de la región, me refiero principalmente a Turquía e Irán y quizás también a algunos otros, están convencidos de que podrían superar a los israelíes. No pueden superarnos solos, por lo que necesitan ser apoyados externamente si pretenden oponerse a Israel y a los Estados Unidos. Y este es el enorme peligro que estamos afrontando ahora mismo, porque si bien los rusos y los chinos no son distintos de los turcos, no están interesados en ir a la guerra con nosotros, pero tienen un interés vital en la supervivencia del Estado y la nación iraní. No creo que se queden sentados tranquilamente viendo cómo lo pulverizamos. Creo que en algún momento nos informarán que ya no lo van a tolerar y amenazarán con tomar medidas. Ahora, históricamente, y creo que el General King lo dijo, como creo que Lindsey Graham también lo ha expresado, y han dicho, bueno, como saben, estas cosas se han repetido en el pasado y nadie ha hecho absolutamente nada. Bueno, primero les diría que los rusos en particular están muy, muy cansados de nosotros. Están más cansados de lo que nos imaginamos. Creo que consideran las negociaciones que tienen con nosotros como un viaje al Triángulo de las Bermudas. Entras, navegas y al final sales, pero sales en un lugar completamente diferente de donde entraste y no sales con absolutamente nada. Así que su perspectiva es que invirtieron en nosotros con la esperanza de que fuéramos serios. Creo que han empezado a dudar de la seriedad de nuestras verdaderas intenciones. De hecho, ven una gran cantidad de evidencia de hostilidad y malevolencia. Así que los rusos, creo, son más propensos que los chinos a acudir en ayuda de los iraníes de inmediato. En otras palabras, cuando quede claro que Irán va a ser destruido. Luego, los chinos, por otro lado, se están cansando de nosotros, están liquidando sus tenencias de bonos, lo que tiene implicaciones para la estabilidad de nuestra economía y nuestro sistema financiero. Están impulsando una moneda con respaldo en oro y, en la práctica, la desdolarización. Los chinos, sin embargo, son muy dependientes del petróleo y si parece que se les va a negar ese suministro, no me extrañaría que enviaran sus submarinos y algunos buques en apoyo de Irán. Y si hay algo para lo que ninguna marina en el mundo hoy, ninguna fuerza naval está adecuadamente preparada, es para sobrevivir a los submarinos. El submarino domina las olas. Así que esto es una pesadilla que simplemente no tiene fin, juez. Por eso no creo que debamos ni siquiera empezarlo. ¿Qué pasaría con el precio de la gasolina en Estados Unidos si los estrechos de Hormuz fueran cerrados? No hay un techo ni un límite, quiero decir. Podría irse bien por encima de los $100, quiero decir. Simplemente no sabemos, juez, no es solo eso. Olvidamos, por ejemplo, que cuando se trata de estos minerales críticos o lo que llamamos tierras raras, hay una gran oferta de tierras raras por ahí. Siempre podemos conseguir tierras raras. Lo que no podemos hacer es refinarlas. El 90% de las tierras raras tan críticas para nuestra defensa nacional se refinan en China. Párense a pensar en eso. Hay una refinería china en Mongolia Interior, al norte de China, en medio de la nada, que refina tierras raras. Y hay un burócrata ubicado cerca, un burócrata chino, que determina qué tierras raras se refinarán y cuáles no se refinarán. Así que no es tan difícil de imaginar. Los chinos simplemente dijeron, de acuerdo, llévense sus tierras raras a cualquier otro lugar. Ahora sí, hay otra en Kazajistán. Puede que haya algunas otras de las que no estoy al tanto. Pero el punto es que deberíamos tener nuestra propia refinería. Bien. Ahí es donde se debería destinar algo de dinero si usted fuera el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Guerra. Construya una refinería. No lo hemos hecho. Así que esa es solo la punta del proverbial iceberg. ¿Por qué, y si esto no ocurrió así, por favor, corríjanme la premisa de mi pregunta, ¿por qué el presidente, o más bien el primer ministro Netanyahu, le solicitó al entonces presidente Trump que cancelara un ataque iraní que estaba planeado para ocurrir hace aproximadamente un mes, a mediados de enero? ¿Fue acaso porque no había suficientes barcos estadounidenses en la región?
Me parece que estaba muy claro que estábamos apostando muy fuertemente al éxito del Mossad para inspirar un fervor revolucionario contra el régimen. Hemos escuchado muchísimas declaraciones ridículas sobre miles de personas asesinadas en las calles y decenas de miles en la cárcel y así sucesivamente. Creo que el número definitivo procedente de fuentes tanto europeas como de Oriente Medio ascendió a aproximadamente 3.100 y algo más de muertos. Y a esta gente no la mataron de inmediato. Inicialmente, estas fueron manifestaciones muy legítimas porque todos sabemos que la economía es terrible y el régimen iraní se había negado a aceptar dinero que podría haberla ayudado. Creo que ahora lo conseguirán de los chinos y otros para estabilizar su moneda. Pero el punto es que se negaron a aceptarlo. Y como resultado, surgieron estas protestas muy legítimas. Luego el Mossad, con 40.000 terminales, Starlink, de nuestro amigo Elon Musk y otros, entró en el país. Entonces, la inteligencia rusa y la china se involucraron, localizaron todas las terminales y a todas las personas responsables de incitar a la revolución o al levantamiento y lo suprimieron. Y ahora el argumento es el siguiente. Irán está más débil de lo que jamás ha estado. Eso no es cierto. Es decir, es simplemente una mentira. Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, una de las cosas que es realmente inquietante es esta tendencia una y otra vez a tergiversar a Rusia y China y otros estados, incluso Irán, como irremediablemente incapaces, débiles, incompetentes, mal preparados, mal equipados y así sucesivamente. Creo que esta vez vamos a recibir una lección, pero debimos haberla aprendido en Ucrania, pienso, por el desempeño de Rusia allí. Pero eso no es lo que se escucha desde la capital. Siguen repitiendo las palabras del general King y de otros que aparecen y dicen, son débiles, podemos intimidarlos, podemos brutalizarlos, podemos explotarlos, no hay nada que puedan hacer. Eso no es verdad. ¿Se encuentra Estados Unidos con la preparación militar necesaria y en la posición adecuada para llevar a cabo un ataque sostenido contra Teherán? Bueno, yo sé que la Marina tiene ciertas limitaciones que son bastante conocidas. En primer lugar, me han dicho que tienen misiles para 10 días o 2 semanas, y después de eso empiezas a encontrarte con problemas. Y eso es porque no tenemos capacidad de respuesta rápida. No es solo una cuestión de construir misiles. Estos son artículos complejos. Su construcción es realmente muy desafiante. Se necesitan técnicos altamente cualificados en la línea de montaje. Se necesita gente que realmente sepa lo que está haciendo, que esté bien preparada, educada y específicamente entrenada para ello. Solo tenemos un número muy reducido de esas personas. Es como construir submarinos, es exactamente el mismo problema para nosotros. Hay muy pocas personas que puedan soldar acero con el estándar de calidad requerido para un submarino de clase Virginia. Así que tenemos un cuello de botella en la producción de submarinos. El presidente Trump ha intentado inyectar dinero en ello y estoy seguro de que tendrá un efecto con el tiempo. Pero ahora mismo no va a hacer ninguna diferencia y no tenemos una capacidad de aumento repentino. No podemos dar la vuelta como lo hicimos durante la Segunda Guerra Mundial y decir en 1944 tenemos que aumentar la producción de X, tanques, jeeps, lo que sea. Eso simplemente no existe. Así que la Armada tiene un problema ahí. La segunda parte con la Armada es muy simple. La mayoría de estos barcos tienen que volver a puerto para reabastecerse. Ahora algunos de ellos serán abastecidos en el mar, pero no con los misiles ni con los costosos armamentos. Esas cosas requieren tiempo en puerto, lo cual te saca del teatro de operaciones y te aleja de la acción. ¿Cuán pronto ocurrirá eso? No lo sé. Quiero decir, yo diría que después de unos pocos días o una semana tendrás que empezar a rotar las embarcaciones para que puedan recargar. Todos estos, la mayoría de ellos, son lanzadores verticales. Es una maniobra bastante compleja, se necesita entrenamiento para poder realizarla, así que llevará un tiempo considerable. Ahora bien, por el lado de la Fuerza Aérea, y siendo esta la que lleva el mayor peso, pueden operar con gran intensidad durante 4 o 5 días, y luego empiezan a quedarse sin energía. Simplemente no hay suficientes pilotos ni aeronaves. La gente se agota. Pero durante 4 o 5 días, creo que podrían presenciar la madre de todas las campañas aéreas por parte de la Fuerza Aérea estadounidense, principalmente bombardeando desde una altitud muy elevada con decenas de miles de libras de explosivos lanzados con una precisión milimétrica. No sé si los iraníes tienen la capacidad con sus defensas aéreas para derribar alguno de ellos. Según se informa, ahora poseen, además de las defensas aéreas rusas, incluyendo el S-300 y algunas de sus versiones modificadas, que son bastante buenas, también cuentan con este HQ-9, o supongo que es el HQ-9B, algo por el estilo. Es un nuevo sistema de defensa aérea proveniente de China. Puede alcanzar una distancia de unos 240 kilómetros, puede adquirir objetivos a 50, 60...
y se dice que será capaz de detectar aeronaves furtivas. Ahora el sigilo no te hace invisible, pero sí retrasa significativamente la detección. La pregunta es, ¿funcionará esto contra este radar y sistema de defensa aérea? No lo sabemos, porque hasta donde podemos decir, nunca ha estado en acción, así que no hay un historial comprobado en combate. Pero creo que los iraníes van a entrar en esto con todo lo que puedan reunir, y eso es lo que debemos tener muy presente. No van a ser tan tímidos como lo fueron la última vez, ni tan comedidos como lo fueron la última vez con respecto a contraatacar. ¿Qué le dirá Netanyahu a Trump mañana si Trump dice, bueno, estamos cerca de un acuerdo nuclear con los iraníes? Eso es lo último que Netanyahu quiere, ¿verdad? No, yo diría que de hecho iría incluso un paso más allá para afirmar que si bien a los israelíes les preocupa la dimensión nuclear, en realidad les inquieta al menos tanto el arsenal de misiles balísticos de Irán. Los misiles balísticos que Irán ha logrado desarrollar son realmente brillantes, funcionan a la perfección. Lo pudimos ver demostrado con claridad. Poseen una gran cantidad de misiles hipersónicos, pero también disponen de un elevado número de misiles balísticos de teatro. Estos resultan ser extremadamente letales y muy dañinos. Así que creo que los israelíes realmente desean algún tipo de restricción sobre ellos, pero no la van a conseguir. Hubo algo el otro día que me pareció sumamente perspicaz, juez, y que su audiencia quizás disfrute escuchar. Un analista alemán, al observar la situación, dice: lo que realmente hemos aprendido es que hoy en día existen dos categorías de estados-nación en el mundo. Unos son estados soberanos y los otros son estados con una soberanía limitada. Él dijo, los estados que son soberanos son aquellos que poseen armas nucleares, porque nada puede afectarlos. Usarán un arma nuclear contra ti, por lo tanto, son soberanos. El resto de los estados que no tienen armas nucleares, su soberanía es, por definición, limitada. Así que, sabes, y creo que tú lo mencionaste, y otros lo han dicho, creo que lo único que lograremos con esta campaña aérea y de misiles es, esencialmente, acelerar la proliferación. Vamos a ver cómo todos, en todas partes, quienes puedan hacerlo, adquieren armas nucleares, porque no quieren ser atacados por nadie, y mucho menos por nosotros. Así que Irán, que ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, no tiene permitido poseer armamento, y sin embargo, Israel, que no ha suscrito ese tratado, sí posee armas. ¿Cómo se puede conciliar eso? Bueno, no puedes si eres iraní, pero los israelíes han insistido en esta condición, basándose en que son especiales. Son las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, son los sobrevivientes del Holocausto. Cualquier cosa que hagan está justificada. Lo que haga cualquier otra persona, no. Ese es el mundo en el que viven, y ese es el mundo, desafortunadamente, al que nuestro presidente y nuestro gobierno, todos ricamente recompensados financieramente por su apoyo del lobby israelí, están comprometidos. Wow, bueno, el profesor Morandi nos recuerda que mañana es como el 4 de julio en Irán. Se celebra el derrocamiento del régimen Pahlavi, el Shah, en el año 1979. Habrá millones de personas en las calles. No sé si los ataques van a ocurrir mañana, si esto va a disuadir algo, si los estadounidenses siquiera saben que esto se acerca. Bueno, sabes, supongo que podrían iniciarlo en ausencia del señor Netanyahu en territorio israelí, pero me parece que eso es poco probable. Así que creo que hasta que él haya concluido su visita aquí, probablemente no veremos un ataque, pero no lo descartaría. Ya hemos pasado por esto antes, juez, porque asumimos que mientras las negociaciones estaban en marcha, no habría ningún ataque y nos equivocamos. Pero yo querría concluir con estas reflexiones, y esto va dirigido realmente al presidente Trump. Tenemos a dos presidentes que se han enfrentado a situaciones de alguna manera similares. Uno de ellos fue Eisenhower. Cuando finalmente viajó a Corea, observó los graves daños que habíamos sufrido, porque al postularse para el cargo, él no había prometido poner fin a la guerra de Corea. Él simplemente dijo, iré a Corea. Y así fue. Y fue informado, y el plan era para un ejército de 825,000 hombres que luego podría marchar hasta Manchuria y bajar hasta Pekín. En otras palabras, un cambio de régimen. Y él sabía lo que eso implicaría y sabía que eso significaba que tendríamos que reclutar al menos un par de millones de hombres en el ejército para que esto pudiera funcionar.
y le dijo a su asistente, después de escuchar la sesión informativa, que esta gente ha perdido la cabeza. Los estadounidenses nunca aceptarán esto. No quieren marchar hacia China. Y él, supuestamente, dijo en algún momento, quizás queramos tratar con China. Es decir, imaginen eso. ¡Qué idea tan extraordinaria! Así que eso se descartó y la guerra terminó después de un periodo de, ¿qué? Unos 18 meses. Y negociamos y hemos vivido con eso desde entonces. No fue perfecto, pero fue mucho mejor que perder a decenas de miles de soldados, aviadores, infantes de marina y así sucesivamente. Ahora, otro caso fue el de JFK y eso fue durante la crisis de los misiles cubanos. Todos sus comandantes, sus principales líderes militares y el Estado Mayor conjunto, ellos querían invadir Cuba, querían que la bombardearan hasta reducirla a la edad de piedra. Ahora bien, es posible que el general Shoup no lo hiciera. He oído informes contradictorios. Shoup supuestamente mostró un mapa de Taiwán superpuesto, no Taiwán, sino un mapa de Okinawa, o podría haber sido Iwo Jima encima de Cuba, y dijo, ya sabes, este es el tamaño de Iwo Jima, esta es la cantidad de vidas que costó. Ahora observen el tamaño de la isla de Cuba. Aquello parece haber tenido un impacto significativo en el presidente Kennedy, pero el presidente Kennedy estaba profundamente preocupado por las implicaciones mucho mayores. Si nosotros hacemos esto, los soviéticos tendrían la oportunidad de atacarnos en otras áreas del mundo. Bueno, el resto ya es historia, pero el presidente Kennedy se negó rotundamente a escalar la guerra en la que nos encontrábamos en aquel momento. Era una guerra fría que algunas personas, de hecho, querían convertir en un conflicto abierto y caliente. Él se negó. Creo que el presidente Trump debería tener muy presentes esos puntos cuando considere la decisión final sobre la campaña aérea. Dejen de lado las promesas, dejen de lado el supuesto éxito de un bombardeo que se intentó o que se anticipaba. Miren las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo y quizás llegue a una conclusión similar a la que llegaron Eisenhower y Kennedy. Eres bastante más optimista que yo, pero de verdad espero que tenga razón. Muchísimas gracias, coronel. Gracias por su detallado análisis de todos estos asuntos. Podríamos verte pronto si el ataque comienza. Espero que puedas acompañarnos. Gracias, señor, por supuesto. Mañana, miércoles, te espera